¿Qué tal, estimados pacientes? Estamos con la doctora Tania Hinojosa, que es cardióloga con subespecialidad en rehabilitación cardíaca, hablando de este tema tan interesante y tan apasionante, la rehabilitación del corazón. Doctora, ¿nos puede platicar acerca de qué pacientes o qué personas se benefician de este tipo de programas tan interesantes? Bien, se puede decir que la mayoría de los pacientes con enfermedades cardíacas y vasculares son candidatos para un programa de rehabilitación. ¿Quiénes son estos? Pues la causa más común de muerte sabemos que en nuestro país es la cardiopatía isquémica, aquellos que se les tapa las arterias del corazón. Los pacientes con insuficiencia cardíaca son candidatos, pacientes con cirugías de corazón abierto, ya sea enfermedades valvulares, etcétera. Disautonomía, que es una enfermedad muy frecuente en nuestro medio. Pacientes con disautonomía son muy candidatos, de hecho mejoran muchos síntomas y calidad de vida, obviamente. Y aquellos pacientes con problemas también pulmonares, es decir, hipertensión pulmonar, enfermedades pulmonares obstructivas que ya están relacionados con enfermedades cardíacas asociadas. Y por último, bueno, una parte que a lo mejor no tenemos como muy en la mente es la prevención primaria, es decir, aquellos pacientes que tienen solamente algún factor de riesgo, llámese obesidad, sobrepeso, hipertensión arterial, diabetes mellitus, que todavía no tienen una enfermedad cardiovascular, pero tienen un factor o dos o más factores de riesgo que puede llevar a tener este tipo de enfermedades. Entonces, pues prácticamente decía el doctor Maroto, un español muy reconocido, experto en rehabilitación cardíaca, que el único paciente que no se rehabilita es aquel que está muerto. Entonces es una realidad. Hay que recalcar que los pacientes que están descompensados de la enfermedad no pueden entrar al programa hasta que se compense, ¿no? Si tienen falla cardíaca descompensada, si tienen angina inestable, es decir, pero todos estos pacientes pues pueden estabilizarse y entrar al programa de rehabilitación. Fíjese, algo muy interesante que comenta y que nos preguntan mucho en la consulta, pacientes con disautonomía que tienen muchísimos síntomas, ya cambiamos estilo de vida, ya terapia farmacológica, ya enviamos también a psicología al paciente, que muchos están ligados a trastornos de ansiedad, depresión o algún otro trastorno de personalidad. Y la rehabilitación cardíaca, a veces el paciente se cansa, se enfada de sus síntomas. También comentaba usted, son candidatos estos pacientes. Son muy candidatos porque el entrenamiento va a actuar sobre todo en el sistema nervioso autónomo, que es una de las características que tienen los pacientes con disautonomía. Entonces, pues mejoran muchos síntomas, mejoran respuestas de la presión, de la frecuencia cardíaca, que es algo que es muy importante en disautonomía. Entonces, creo que son muy candidatos, les va muy bien. Obviamente que si están haciendo ejercicio y se mantienen haciendo, se bajan los síntomas y sobre todo la calidad de vida les mejora. Que mejora mucho. Y como también comentaba acerca de aquel paciente que está descompensado, es un paciente que sí llega a ser candidato, pero como bien lo comenta, primero hay que ajustar el tratamiento farmacológico, mejoría de los síntomas, digamos, por la enfermedad, pero que tenemos muchos pacientes que tienen función del corazón 15, 12%, 20%, que vienen a rehabilitación cardíaca y los vemos haciendo un estilo de vida prácticamente normal al de cualquier persona. Normal. Sí, de hecho, si los envían en etapas tempranas, aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca con las funciones deterioradas, puede mejorarle incluso la fracción de expulsión. Entonces, este también es otro foquito para enviarlos de manera más temprana, para que el paciente no llegue ya en etapas finales de la enfermedad y pues a lo mejor sí se beneficien, pero no tanto como en aquellos que se les diagnostica de manera temprana, ¿no? Y pues qué interesante también decirlo a nuestros pacientes, que siempre que se atiendan de forma más temprana, nos dan más tiempo como médicos para poderles ofrecer otro tipo de terapéuticas, mejorando los resultados. Tristemente, y creo que también pues, le ha tocado y que muy frecuentemente nos llegan pacientes que llegan pues, en muy deterioradas condiciones, muy avanzada la enfermedad, pero qué interesante es saber que este tipo de terapias se pueden ofrecer desde forma temprana
al diagnóstico prácticamente de la enfermedad. Así es, y eso les va a mejorar calidad de vida a largo plazo y obviamente no nada más calidad de vida, sino algunas otras cosas que son de importancia, como ingresos hospitalarios e incluso la muerte, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes se van a beneficiar mucho de estos programas. La verdad es que les va muy bien si vienen de manera temprana, incluso si los rehabilitas desde la vía hospitalaria, pues les va todavía mejor. Y pues básicamente. Muy bien, doctora, pues muchas gracias. Entonces, ya lo sabemos, estimados pacientes, si tienes alguna enfermedad del corazón, la que sea, puedes ser candidato a recibir esa terapia de rehabilitación cardíaca. Doctor Leopoldo García Lamas y doctora Tania Hinojosa, te servimos con el corazón. Así es.